Bien, bienvenidos a la última lección de esta semana. Continuando entonces con el tema de hermenéutica especial, vimos la parábola, perdón, el paralelismo hebreo, vimos las figuras del lenguaje y ahora nos vamos a concentrar en esta segunda etapa del lenguaje figurado, en lo que es la parábola y la alegoría. Bien, en el siguiente slide entonces vamos a ver la interpretación de las palabras como tema 1. Entre las formas figuradas del lenguaje bíblico, la parábola nos ocupa un sitio muy importante dentro del texto, sobre todo en los evangelios. Los evangelios están llenos de parábolas. La parábola que es esencialmente digna de estudio por constituir revelaciones de un reino celestial. Normalmente la mayoría de teólogos y escritores y comentaristas bíblicos relacionan las parábolas con el tema del reino de Dios. Jesucristo habla del reino de Dios en una forma de parábola. Por eso es que asociamos la parábola con el estudio de las revelaciones acerca del reino celestial. Ahora, también la emplean los grandes rabinos contemporáneos de la época, aparte de Jesús, y también nos topamos con ellas en los libros judíos como el Talmud y otros escritos de ellos. Entre los pueblos orientales parece haber sido una forma común y favorita de escribir o transmitir sobre todo una enseñanza de tipo moral, y encontramos mucho de esto en el Medio Oriente. En el slide 3 tenemos que la parábola se deriva del griego parabolá, que significa arrojar, colocar al lado de, y llevar la idea de colocar una cosa al lado de otra con el objeto de comparar. O sea que en sí puede ser un símil. Es esencialmente una comparación la parábola. Sin embargo, todos los símiles no son parábolas. O sea, todos los símiles no son parábolas. El símil puede apropiarse de una comparación de cualquier género o clase de objeto, reales o imaginarios. La parábola no. La parábola está limitada en su radio de acción y reducida a cosas reales. Vamos a ver que la alegoría, el símil o la metáfora no solo se circunscribe a las cosas reales de la vida cotidiana, de la realidad que vemos. La parábola sí, se circunscribe ahí. Por eso es que nosotros debemos detectar cuando es una parábola, cuando es una alegoría. En la parábola, nosotros tenemos que concentrarnos en las cosas reales porque ese es su radio de acción. Ahora, sus imágenes siempre incorporan una narración que responde a una verdad de hechos y experiencias de la vida humana. O sea, la parábola no emplea fábulas, no emplea, por ejemplo, aves hablando o fieras hablando o árboles que se reúnen en un concilio para platicar. Eso ya es una fábula fuera de la realidad. Entonces, la parábola se circunscribe a esas cosas básicas, inclusive las más sencillas de la vida cotidiana, como un hijo, como un padre, ¿no? Como dos siervos, como el trigo, como la cizaña. O sea, esas cosas eran de la época de la vida cotidiana del campesino, del judío. Pero no, por ejemplo, aves volando y hablando, que el agua hable, que de un río salga una fiera. No, ese tipo de cosas fabulésticas, místicas. No, eso no es una parábola. Eso es más una fábula, como pensemos, inclusive una alegoría. Ahora, aquí en el slide 5 vamos a iniciar algunos principios hermenéuticos que usted tiene que considerar, que debieran guiarnos o que nos guían para entender sobre todo qué son las parábolas. Y son tres principios. En primer lugar, ya estoy en el slide 6, debe determinarse la ocasión histórica y el propósito de la parábola. Obviamente hay que estudiar el libro, el trasfondo, el religioso, cultural, elementos que la parábola misma dicta de la historia, del propósito de la parábola. En segundo lugar, debe hacerse un análisis muy cuidadoso del asunto que trata y observar la naturaleza y propiedades de las cosas
como imágenes en la similitud, para no caer en una interpretación errónea o interpretarlo de forma alegórica o interpretarlo como una alegoría. Entonces hay que tener cuidado de esos asuntos minuciosos en los detalles. Hay que descubrir detalles, así como el método inductivo nos enseña a descubrir y observar detalles. En la parábola tenemos que identificar la naturaleza de lo que observamos. En tercer lugar, tenemos que debemos interpretar las varias partes con estricta referencia al objeto y designio general del conjunto. En una parábola hay partes. Hay que encontrar esas partes y hay que también descubrir la referencia principal y que todo me lleve a un conjunto único. Tiene que mantenerse unida en todas las partes de la parábola, ¿no? Y tiene que hacerse énfasis prominente en la verdad central que enseña la parábola. Esos son 13 principios básicos entonces hermenéuticos para que todas parábolas, para entender toda parábola. Ahora, siguiendo con la presentación, estos principios solo pueden alcanzar valor práctico mediante su aplicación e ilustración en la interpretación de una variedad de parábolas. Ojo, obviamente al estudiar, al leer más sobre el tema de las parábolas, vamos a tener un dominio de cómo encontrar esos principios a la hora de la aplicación. Más adelante vamos a tocar el tema de parábolas, pero siguiendo entonces con el otro tema principal de esta presentación, es la alegoría. La alegoría generalmente se define como una metáfora extendida, o sea, una metáfora más amplia. Tiene con la parábola la misma relación que esta con el símil. Fíjense bien, la parábola tiene una relación con el símil, pero no el símil no todo símil es una parábola. Y la alegoría tiene una relación más con la metáfora, pero una metáfora extendida. Al igual, metáfora y símil tienen cierto parecido, o sea que todo se relaciona, entonces hay que tener especial cuidado en cómo diferenciar estos cuatro elementos. Ahora, recordemos que la metáfora es una figura retórica de pensamiento por medio del cual una realidad o un concepto se expresan. Esto se expresa por medio de una realidad o concepto. Fíjense bien, en la parábola, o bien se introduce alguna comparación formal como el reino de los cielos, o bien las imágenes se presentan en forma tal como para observarlas distintas de las cosas representadas, y requiere una explicación como en el caso de la parábola del sembrador. Repetimos, o sea, en la parábola o bien se introduce alguna comparación formal como el reino de los cielos, o bien alguna imagen que representa esa comparación. El ejemplo, el caso de la parábola del sembrador. Pero fíjese bien, toda parábola inicia con algún elemento real que se da en la vida cotidiana, aunque yo me lo estoy inventando. Pero es algo que yo he visto, o sea que no voy a partir de un conocimiento a priori, sino un conocimiento posterior de la experiencia. Siguiendo con la alegoría entonces, la alegoría contiene dentro de sí misma su interpretación y la cosa significada está identificada con la imagen. Fíjense bien, Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, ¿cuál es la imagen ahí? La vid. La otra, el labrador. Entonces, en sí misma está su interpretación, aunque parte de alguna realidad, solo que al padre le dice que es el labrador. Esa es la imagen. Mateo 5:3 dice, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, le está adjudicando a ellos la figura de la sal. La sal sí es real, ellos son reales. La alegoría es un uso figurado, escuche bien, y la aplicación de algún supuesto de la historia o de un hecho. La parábola emplea palabras en sentido literal y su narración nunca traspasa los límites
de lo que podría ser un hecho real. Entonces, fíjese bien, en la parábola usted no va a encontrar lenguaje figurado. ¿Mm? En la alegoría sí. O sea, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿dónde hay lenguaje figurado? Usted no va a encontrar esta frase: yo soy la vid verdadera, yo soy el pámpano, yo soy el padre, vosotros la sal de la tierra. No, en la alegoría sí encuentras cosas. La alegoría continuamente emplea palabras en sentido, oiga bien, metafórico, y su narración, aunque las dos sean narraciones, la parábola no utiliza sentido metafórico en su narración. La alegoría sí. Y eso, digamos que es el principio fundamental para saber diferenciarlas. Siguiendo con el slide 10. De aquí entonces proviene el nombre de, o la definición en griego de alegoría, de alos, que significa otro, y agoreno, que significa hablar o proclamar. Esto es decir, otra cosa de la que se expresa, o por así decirlo, que se expresa en otro sentido que el contenido en las palabras empleadas. La alegoría es un discurso en el cual el asunto principal está representado por algún otro asunto con el cual tiene semejanza, y obviamente está en lenguaje figurado. Pautas para interpretar la alegoría, así como vimos algunos elementos para interpretar las parábolas. ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí en la interpretación de las alegorías? Bueno, primero una lista de las características de la alegoría que salen ahí. Lenguaje figurado. Vean todas las figuras del lenguaje figurado que hay ahí. Tome nota de cualquier interpretación que el texto mismo haga de la alegoría. El mismo texto puede hacer referencia a lo que significa la alegoría que él está usando, que el autor está usando. 3. Estudie las características de la alegoría en conformidad con los principios de la exégesis bíblica. Ya vimos algunos elementos en la clase anterior de la interpretación del lenguaje figurado. Obviamente, no contradiga la enseñanza difana, o sea, de la palabra de Dios, interpretando un detalle no explicado en una alegoría. O sea, ves donde tenemos mucho en ese detalle, pero posiblemente hay otras verdades encontradas. Entonces nos estamos ahí en un plan de afán, de ver romántico, de ver qué sacamos de algo que no hay. No trate de identificar todas las particularidades de una alegoría, porque muchas veces ya están. Usted detecte los elementos, estructure, haga la lista, pero buscarle una razón a cada parte es muy difícil y a veces no es inútil en el estudio. El siguiente diagrama, en el slide 12, nos muestra entonces algo comparativo entre la parábola y la alegoría, y esto nos puede ayudar a distinguirlas ambas. Fíjense bien, la parábola tiene un punto central, pero la alegoría puede tener más de un punto central. La parábola enseña solo una verdad. Como tiene más puntos centrales la alegoría, puede enseñar varias verdades. La parábola, cada detalle de importancia refuerza el tema central o el énfasis de la parábola. En la alegoría, como tiene múltiples verdades, entonces puede tener múltiples y variados detalles relacionados con más de un tema, porque no necesariamente hay uno. La parábola puede tener detalles de poca importancia, no es necesario identificarlas todas sus facetas. La alegoría puede tener detalles de poca importancia, tampoco es necesario identificar todas sus facetas, aquí son similares. La parábola, por lo general, el relato es independiente de su interpretación y aplicación, pero la alegoría, el relato y su significado sí se entrelazan. La aplicación sigue a la parábola. La aplicación se halla en la misma alegoría, esa es la diferencia. La aplicación sigue a la parábola. En el caso de la alegoría, está en la misma alegoría. Bien, para que entendamos más, vamos a estudiar unos ejemplos más adelante. Pero retomando el tema de la parábola entonces es un reflejo de la vida cotidiana y procura enseñar algunas verdades o lecciones morales extraídas de lo común y de lo rutinario de la persona o del contexto de la persona.
Cada detalle de la parábola refuerza el tema principal, pero no se debe tratar de ver en cada punto alguna aplicación o significado espiritual específico. En sus enseñanzas, Jesús recurría con frecuencia a las parábolas, por varias razones. Aquí vamos a enumerar dos sobre todo. Para revelar la verdad a los creyentes acerca de quién era Él y el reino de Dios, y para ocultar esa misma verdad a quienes la rechazaban o se obstinaban de no recibirla, de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre, y habla sobre el reino. Por eso utiliza las parábolas Jesús, y digamos que Él es un creador de ese género en la escritura, aunque ya vimos que hay escritores judíos, usted puede investigarlo, que hay otras parábolas en el contexto judío que no están en la escritura. Ahora, para interpretar una parábola correctamente, aquí doy yo otros elementos, aparte de lo que ya hemos mencionado, para interpretar las parábolas. Entonces, fíjense bien, determina el momento en que se emite la parábola. Entonces, puesto que la parábola aclaran o recalcan una verdad, vea por qué se contó la parábola. Entonces usted tiene que hablar del contexto inmediato, qué está pasando antes de la parábola, cuando Jesús empieza a hablar, y qué está pasando después de que Jesús diga la parábola. Averigüe la intención de la parábola. Algunas veces el sentido se expresa explícitamente, o sea, está ahí en la parábola. Otros casos puede deducirse analizando la aplicación que tiene para el oyente, para quien se dice esa parábola en ese momento. No imponga ningún sentido a la parábola más allá de lo que aclara o dice la misma, o de lo que quien la contó o lo que quien quiso decir a sus oyentes. ¿Ok? A veces le damos otro sentido. Le añadimos 4. Identifique la idea central de la parábola. Cada parábola tiene una idea o un énfasis central. De ahí hay que partir. Los detalles secundarios no deben interpretarse independientemente de la intención principal de la parábola, o sea, de su tema central en su conjunto. Póngale ojo a eso. Veamos el ejemplo del hijo pródigo. ¿Cuántos sermones han escuchado acerca del hijo pródigo? Muchos, la verdad. Ahora, Jesús contó esta parábola porque quería que los fariseos reflexionaran sobre sí mismos y examinaran su propio corazón cuando murmuraban. Fíjense bien, la parábola inicia con un problema fundamental, y es que a Jesús le reclaman porque recibe y come con pecadores. De ahí inicia. Entonces, Lucas 15, a fin de recalcar lo que quería decir, Jesús cuenta estas tres parábolas consecutivas. Y habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. En cada una de estas, Jesús repite estas palabras: perdido, encontrado o hallado; pecador, pecar; y gozo o regocijarse. Fíjese bien. Pero el problema es que Jesús está comiendo con pecadores y entra a la casa de ellos. ¿Quiénes son los pecadores? Entonces los fariseos están criticando a Jesús. De ahí parte estas parábolas. El tema central de las tres parábolas es el problema. Lucas 15, 1 y 2. Ahora, en la parábola del hijo pródigo, que es la tercera parábola de estas tres parábolas, en Lucas 15, ya estoy en el slide 18, Jesús le muestra a los fariseos la bondad del padre frente a la dureza del hermano mayor. Ahora, de esta manera les muestra a los fariseos Jesús que en su corazón es como el del hermano mayor y no como la del padre. Podría ser que el tema central es el hijo pródigo, pero no nos enfocamos en el padre, que es otra ampliación de la parábola. Siguiendo entonces, en el slide 19 tenemos que la interpretación de esta parábola, interprete la parábola en el contexto de la cultura de los tiempos bíblicos y no en el contexto de la cultura de nuestros días. Entonces, por eso hay que hacer la exégesis, la hermenéutica, utilizar el método de estudio bíblico. Interpretemos primero la parábola en su contexto para después darle la aplicación necesaria. Por ejemplo, en la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, dice el texto: velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. El conocer las tradiciones relacionadas con las bodas en Medio Oriente le proporciona nuevas perspectivas a uno para entender la parábola. A la vez nos ayuda a entender
¿Por qué algunas jóvenes estaban listas y por qué otras no? ¿Y qué quiso decir el autor cuando habló de esa parábola y Jesús mismo? Slide 20. Entonces, no establezcamos ninguna doctrina basada en una parábola como la principal y única fuente de enseñanza. Ojo, hay que tener cuidado. Las parábolas pueden servir para ampliar o afirmar una doctrina, pero no para establecer la doctrina. 21, ya estamos en el slide 21, volviendo a esto de las alegorías y la parábola. Habiendo establecido entonces la parábola y la alegoría y demostrado que la alegoría es en esencia una metáfora extendida, no necesitamos reglas separadas y especiales para interpretar las porciones alegóricas de las escrituras. Ya usted conociendo entonces los elementos que tiene o que mandan en la alegoría, es lo importante saber identificarlas y saber separar qué es una parábola y qué es una alegoría. No necesitamos agregar más cosas especiales a las porciones de las escrituras, sobre todo a las porciones alegóricas de la escritura. Entonces, hay que tener cuidado con la interpretación de la alegoría. Siguiente, entonces, los mismos principios generales que se aplican a la interpretación de metáforas y parábolas se aplican también a las alegorías. O sea, el grave error que hay es que, ojo, el gran error de que hay que guardarse es el esfuerzo por hallar minuciosas analogías y significados ocultos en todos los detalles de las imágenes. Ojo, no necesariamente hay esas cosas, entonces a veces forzamos y tratamos de encontrar detalles donde no lo hay y forzamos el texto. Peligro con eso. Entonces, de aquí que, como en el caso de las parábolas, debemos ante todo determinar el pensamiento principal envuelto en la figura y luego interpretar los puntos menores como constantes referencias a dicho punto. Estamos estrictamente en las alegorías. Slide 24. El contexto, la ocasión, la circunstancia, la aplicación y frecuentemente la explicación acompañante son en cada caso tales que dejan poca duda respecto a la tendencia de cualquiera de las alegorías de la Biblia. Por eso es importante entender esto. El contexto, la ocasión, las circunstancias, la aplicación, para entender y cómo se está utilizando dicha alegoría en la Biblia. La interpretación alegórica en la escritura es peligrosa si nosotros nos desenfocamos de algunos elementos que hemos mencionado en esta lección. Peligroso porque entonces caemos en alegorizar y una mala interpretación. Ejemplo, ya estoy en el slide 25. La alegoría de la vejez descrita en Eclesiastés 12, bajo la figura de una casa próxima a caerse en ruina, ha sido diversamente interpretada, pero la gran mayoría de expositores, antiguos y modernos, han entendido el pasaje como una descripción alegórica acerca de la vejez del ser humano. O sea, y podemos asegurar que esta opinión es favorecida y aún exigida por el contexto inmediato del texto. Ojo, acuérdense, el contexto inmediato del texto. Y por las imágenes mismas de la alegoría. Entonces, pero perdemos mucho de su verdadero significado y fuerza al entenderlo solo como la vejez en general. Entonces, por eso hay que darle más tiempo a el estudio de las alegorías. Hay que someternos a un proceso más estricto de estudio. Otro ejemplo, aquí en el slide 26, es la compleja alegoría de la puerta de las ovejas y del buen pastor, en Juan 10. Este pasaje en lo esencial sencilla y se interpreta por sí sola, pero como envuelve la doble comparación de Cristo. Primero, se compara a Cristo como una puerta y se compara a Cristo como un buen pastor. Fíjense bien que esto no es parábola y tiene otras alusiones a diversos caracteres. Su interpretación entonces exige cuidado especial para evitar que las principales figuras se hayan confusas o se puedan confundir y los puntos secundarios demasiado prominentes. Ustedes que le pongan más detalles a los puntos secundarios que a las principales figuras en la alegoría. Entonces, siguiendo con el pasaje de Juan 10,
y la doble figura de Jesús en este pasaje de los versículos 1 al 16, el pasaje se puede dividir en dos partes. Y debe notarse que los primeros 5 versículos son una pura alegoría, sin contener la explicación en sí misma. Ahora, el versículo 6, en este versículo se observa que la alegoría no fue entendida por aquellos a quienes Jesús se dirigió, en vista de lo cual entonces él, Jesús, en el versículo 17 y 16, no solo a explicarla, sino que también a entenderla les enseña, añadiéndole otras imágenes a la alegoría descrita en los versículos 1 al 5. Eso es una extensión de la explicación de la misma alegoría. Entonces, hace resaltar el hecho de que él mismo, o sea, Jesús, es la puerta de las ovejas. Estoy en el slide 28 ya. Pero añade más adelante que el buen pastor pronto va a dar su vida por las ovejas, a distinción del asalariado, o sea, del pastor asalariado que abandona el rebaño y huye en la hora del peligro. Entonces hay que entender en el contexto, aquí sí, que era un pastor asalariado y sedentario. La diferencia entre esos pastores. Bien, esperamos que haya sido de bendición esta lección, de mucho beneficio. Lean las lecturas, hagan sus resúmenes y sus tareas y nos miramos en la próxima semana. Bendiciones.